Nos vamos a hablar sobre el panorama de la energía solar en el país. Aquí hemos platicado varias veces en el programa que pues México es uno de los países con mejores condiciones para el desarrollo de la energía fotovoltaica. Entiendo que solo India tiene en el mundo mejores condiciones que México en cantidad de horas de sol, etcétera, todo lo que se requiere para aprovechar esta energía. Y sobre todo porque en la actualidad, lo hemos visto, el consumo de energía en el planeta no deja de crecer y se ha observado un incremento de la demanda sin precedentes debido al aumento de la población. En este sentido, disponer de una energía a un bajo costo, descarbonizar la industria y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que como sabemos nos están acabando. Hay que ver nada más lo que está pasando en Pakistán actualmente, pues hace apremiante el desarrollo de energías limpias. Le agradezco mucho a Carla Sedano, presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar, la ANES, que me tome la llamada para hablar de este tema. Carla, ¿qué tal? Me da gusto que nos acompañes en el programa. Gracias, Pascal. Un gustazo también estar con ustedes. Buenos días. Bueno, pues le decía yo a la audiencia en lo que hacíamos comunicación contigo que pues México es uno de los países que mejores condiciones tiene para el desarrollo de la energía fotovoltaica. Sin duda, tanto fotovoltaica como termosolar. Realmente el sol es nuestro recurso y no solo el sol, el talento que tenemos. Hay industria mexicana competente, hay gente formándose en las universidades y hay investigadoras e investigadores diseñando lo que viene, va a ser la nueva tecnología solar en México y en el mundo. Sí. Así que tenemos todo, ¿no? Bueno, cuando pensamos en paneles, generalmente el primer país en el que pensamos es China. ¿Todavía China es dominante en la producción de paneles? Sí, y lo va a seguir siendo, ¿eh? O sea, China definitivamente, la manera en la que ha incentivado y casi forzado y doblado el brazo a su industria, Sí. no solo para que fabriquen, sino para que patenten tecnología en solar fotovoltaica, es impresionante. Entonces, eso siempre va a ser, ¿no? Ahora, hay empresas chinas que están poniendo pie y capital en México, invirtiendo con confianza en nuestro país, y que están también pues haciendo ese puente, ¿no? En este mundo global. ¿Qué necesitamos en México para que se desarrolle pues mucho más de lo que está ya la energía solar? Mira, lo primero que necesitamos es acercarnos a quienes saben del tema, porque de repente las noticias que escuchamos o los mensajes suenan un poco inciertos o ambiguos, ¿no? O conflictivos, que si se está deteniendo la inversión, que si no se van a permitir, y realmente lo que se conoce como generación distribuida, que es, pues ahorita te diría que es el 99% de los contratos que se han autorizado en los últimos años, ¿no? Por parte de CFE, sigue boyante, sigue creciendo en tema fotovoltaico. Y en tema solar térmico, que es calentamiento de agua para procesos industriales o domésticos, para bañarnos, ese no tiene límite. Entonces creo que ayuda muchísimo estos espacios como el tuyo, donde la gente escucha que es una posibilidad, que no es caro ya, es a la altura de cualquier bolsillo. El retorno de inversión anda entre 2 a 5 años, en el peor caso en las dos tecnologías, y además hay créditos desde el ISSSTE, ¿no? Desde el que tenemos en el FOBISSSTE o el Infonavit, hasta créditos formales para la industria. Entonces creo que es falta de conocimiento realmente. Entonces, a ver, hay créditos para la primera, la instalación inicial, que pues es todavía, aunque ha bajado de precio, pues todavía tiene un costo considerable. Hay crédito para eso y luego esto se recupera al cabo de 2 a 5 años, lo que tú nos dices. Así es, así es. En el peor caso te diría que son 5 años cuando son instalaciones en lugares donde a lo mejor no hay las mejores condiciones solares, pero recordemos que hasta el peor lugar en México tiene mejores condiciones que Alemania. Y en Alemania tú sabes que esto está, pero sí, en todos lados, ¿no? Sí, sí, va uno, bueno, lo acabo de ver en Polonia, que me sorprendió muchísimo la cantidad de paneles solares que hay en los techos de las casas. Pues México, pues, ¿qué está esperando? Creo que falta información, ¿no? Sin duda, falta información. Creo que al final este años, pero formalmente a un precio accesible, con cadena de suministro decente, vamos a decir así, pues tendrá 15, 20 años. Entonces, la gente todavía nos cuesta en trabajo esos cambios. Y creo que en estos foros, en los que como con tu espacio, en los foros, en las exhibiciones, en las exos como Intersolar, podemos entender y aprender del tema y animarnos, ¿no?
Ya, ¿cuál es la inversión media en este momento? Digo, por supuesto que hay todo tipo de niveles de consumo, pero imaginando, no sé, una casa que bimestralmente paga unos 1,500 pesos de luz, ¿cuál sería la inversión inicial que tendría que hacer para aprovechar este lapso de 2 a 5 años y recuperar su inversión? Mira, yo te diría que una casa con esas condiciones normalmente puede ser una inversión entre 50,000 pesos Ajá, y con eso puede ver que bueno, va a amortizar unos 5 años, ¿no? Porque ahí nada más hay que hacer la multiplicación, pero sí. dejas de pagar prácticamente el 80-90% de tu recibo de luz. Ujú, Dependiendo de tu instalación, puedes pagar 50-60 pesos al bimestre ujú. o 300 pesos al bimestre, que no se compara con pues ese costo a tu economía de los 1,500, 2,000 y ahora con los veranos extremos y los inviernos extremos que estamos teniendo, Sí. esto va a aumentar al doble o al triple, ¿no? Le agradezco mucho a Carla Sedano, presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar, que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Carla, hablábamos de las ventajas para una familia, para un domicilio de instalar paneles solares para poder abaratar el gasto que hace en la luz. Ahora, he escuchado el argumento y quisiera que me dieras tu opinión de muchas personas, digamos, viendo el entorno político y pues cómo el actual gobierno pues ha buscado privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad y también pues la generación de energía eléctrica por medios tradicionales. Si es un buen momento para pensar una inversión así, si alguna reforma en el Congreso pues no podría echar abajo todas estas ventajas. ¿Tú qué les dirías? Mira, les diría que definitivamente la reforma que podría haber echado abajo las ventajas no se aprobó por mayoría calificada. Eso Ujú, ya fue. Y además, algo que es fundamental es que la gran mayoría de la industria, de las empresas, de las casas, consumimos menos de 500 kilowatts, ujú, lo que sea que eso signifique. Y eso está totalmente permitido por todas las iniciativas, incluso las que no pasaron. ujú, Entonces, realmente es un tema de información. ujú, Generación distribuida, que es este concepto de pequeña escala, se le conoce, ¿no? Y que además consumas donde produces, que ese es el gran tema, ujú. es decir, disminuyes el desgaste de la red eléctrica a la hora que subes tus electrones y los bajas. Sí. Esa generación distribuida, esa pequeña escala, está totalmente permitida, está libre el espacio, sigue creciendo. De hecho, es un sector que creció incluso en 2020, Ujú. cuando pocos sectores industriales pueden decir que se mantuvieron. Generación distribuida incluso creció. Entonces yo le diría a esas personas que lo están dudando que se acerquen a las asociaciones solares, que habemos varias, a ANES, a Solmex, a MIF, y que se asesoren. Ese tipo de asociaciones les da la certeza de que no es nada más un proveedor o una proveedora queriendo vender sus paneles, que realmente hay una industria que está creciendo y con mucho gusto les asesoramos de manera Sí. gratuita para que se animen, ¿no? Bueno, al final de la conversación voy a pedirte tus datos para que quienes nos Claro. estén escuchando te puedan buscar, porque luego también hay desconocimiento, ¿no? ¿Cuál es el mejor panel? ¿Cuál es, digamos, la empresa que puede ajustarse más a mis necesidades, etcétera? Ahora, pasando al sector industrial, sabemos que en muchas regiones del norte del país, donde conviene instalar empresas maquiladoras, de repente ya no se instalan porque no hay suficiente energía eléctrica. La energía solar podría ser pues una solución para estas empresas, ¿no? Es una gran solución. Por supuesto, tenemos que reconocer que la energía solar es variable, ¿no? Al Ujú, final tenemos unos picos, ¿no? Naturales, cuando hay sol, pues tenemos mucha energía eléctrica y cuando el sol se empieza a ocultar tras una nube o de plano porque es de noche, pues disminuye esa generación, pero es un excelente complemento para la industria. sí. En este caso, la industria maquiladora que requiere mucha energía eléctrica, pero también recordemos que la energía térmica también es una opción. Y la Ujú, energía térmica tiene una ventaja. Ese es totalmente independiente, te decía, no requieres permisos de absolutamente nadie, pero todavía hay un punto más. Dejas de quemar instantáneamente combustibles como el gas, que ya ujú. cada vez nos sale más caro y es más inseguro, ¿no? Y va a seguir siendo más caro, y entonces carbonizas la industria muy rápidamente. Entonces, sí hay opciones. El sol, insisto, es un recurso que va a ser limitado y las instalaciones te duran de 25 a 30 años. Ujú. Entonces, pues sí, a lo mejor los primeros 3, 4, 5 años hay que estar siguiendo pagando la misma cantidad para amortizar tu inversión,
pero después tienes 20 años en los que no te tienes que preocupar más que de literalmente darle un trapazo a las instalaciones. Sí. ¿Qué tan lejos estamos de la posibilidad de almacenar la energía solar que recuperan los paneles? Pues fíjate que esa es otra buena noticia, ya no estamos lejos, ya la tecnología en baterías, litio y que es la tecnología más conocida, tenemos incluso empresas mexicanas expertas en no solo la instalación del almacenamiento de gran escala, sino la inteligencia, de que tú entiendes que esto tiene que tener muchos algoritmos para que sea lo más eficiente y que sea óptima la generación de la electricidad desde las propias baterías y la carga, ya existe. Y le añaden un par de años al retorno de inversión, no lo vamos a negar, pero se vuelven totalmente independientes y además estabilizan esa carga que te puede preocupar que pues cuando pasó la nube o cuando llovió pues no alcancemos, ¿no? Pero ya es una realidad financieramente asequible. En cuanto a paneles, ¿qué tanto hemos avanzado en el país en producción? Mira, también es otra ventaja. Hay empresas que ya están produciéndolos. Todavía, por supuesto, que no cubrimos nuestra demanda. Consumimos aún muchos más paneles de los que produce en el país las empresas mexicanas o extranjeras que se han dedicado aquí. Pero creo que eso tiene mucho que ver con que sigamos incentivando desde la compra, ¿no? Y conforme sigamos las personas jalando y generando y viendo la importancia de tener los paneles fotovoltaicos, pues lo vamos a hacer. Y en solar térmica te puedo decir que somos totalmente independientes. Las 3 empresas mexicanas más importantes de fabricación de colectores solares, que son los que calientan agua, están entre las 10 más importantes a nivel mundial. Entonces no necesitamos colectores de ningún país porque tenemos los mejores, de la mejor calidad y del mejor precio. Ya, ¿qué tanto ha avanzado la compra de paneles solares en los últimos años en México? Fíjate que, a ver, desafortunadamente me gustaría decirte que vamos súper bien, no. O sea, la compra, te digo, ha crecido, hay cada vez más proyectos, pero son porcentajes 3%, ¿no? O sea, es un porcentaje que sigue siendo tímido. Sin embargo, entendiendo la pandemia y además entendiendo la confusión mediática que ha habido alrededor de lo que es la energía fotovoltaica, pues también se entiende, pero ha seguido creciendo. Incluso hay un reporte que el mismo gobierno federal está emitiendo donde se nota el crecimiento de la industria, ¿no? Entonces, me parece que cuando el gobierno federal habla de esas solicitudes de interconexión, ¿no? Y nos dice, pues, que tenemos un crecimiento sostenido, habla muy bien, incluso te digo, en 2020, que fue el año de la pandemia, y este año, si todo sigue como va, vamos a tener un crecimiento igual del 2 o 3% con respecto al año anterior. Entonces, ahí vamos, ¿no? Pues muy bien, me resta preguntarte para aquellos que requieran de una orientación, que les interese pues poner paneles solares en su casa o su negocio, ¿dónde pueden encontrarlos en la Asociación Nacional de Energía Solar, Carla? Claro que sí, nos pueden escribir al correo anes@anes.org.mx, somos una asociación civil, y también nos pueden ver en estos días del 6 al 8 de septiembre en Intersolar. Estamos ahí dando asesoría, dando pláticas y esperamos que más personas se animen para que transformemos a México en un México más incluyente, más solar y más sustentable. Perfecto, Carla, muchísimas gracias por estos minutos para el programa. A ti, hasta luego. Gracias, Carla Sedanos, presidenta de la ANES, la Asociación Nacional de Energía Solar.